creen en lo nuestro con bella intención. Canta la historia con ritmo y sazón. Brújula artística nace del corazón. Vibra la cultura en cada rincón. Crece la música con dedicación. Bienvenidos a Brújula Artística, gracias por acompañarnos y en esta edición continuamos conmemorando a las mujeres en este mes de marzo. Y en esta oportunidad voy a presentarles la vida de una de las jovencitas, los nuevos rostros de la historia de nuestro país, quien se ha dedicado a estudiar el legado del héroe nacional Augusto C. Sandino y de nuestra heroína nacional Blanca Arauz. Ella es Blanca Segovia Castillo Castillo, bisnieta de nuestro héroe de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Les invito a que me acompañen para conocer esta maravillosa historia de una joven que continúa estudiando y promoviendo el legado del hombre que ha defendido nuestra soberanía nacional históricamente y sigue vigente su legado aún en estos tiempos. Acompáñenme. Nació el 5 de agosto del 2005, siendo hija de Walter Castillo Sandino, nieto del general Sandino, y Marbelí Castillo, que en paz descanse. Ambos se dedicaron a estudiar e investigar la vida y la obra del general de hombres y mujeres libres. Esto marcó su niñez y tuvo el privilegio de ser conocida por grandes personajes de la historia y ha dedicado prácticamente su vida, a pesar de su corta edad, a aprender los misterios que enmarcaron la gesta heroica de Sandino, su bisabuelo. Con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría. Hemos tenido el privilegio de compartir con Blanquita en varias oportunidades. Esta es la tercera vez que estamos con ella, pero la diferencia es que en esta oportunidad ella nos va a hablar de ella misma. Ella nos va a contar su historia, nos va a contar qué la ha motivado a estudiar, a investigar el legado del héroe nacional Augusto C. Sandino, que es su bisabuelo. En otros momentos ella nos ha contado e incluso estuvo con nosotros con su abuelita Blanca Sandino y nos ha contado sobre el legado del general Sandino, nos ha hablado del manifiesto, nos ha presentado a otros familiares muy importantes que fueron parte de la historia de la revolución y de la gesta heroica del general. Pero hoy, en este mes que estamos conmemorando a las mujeres de la historia, del arte y la cultura, Blanquita nos va a contar su historia. Bienvenida a Brújula Artística, gracias por estar con nosotros. A mí me da mucho gusto conversar con vos siempre, porque yo recuerdo a aquella niña que yo conocí hace más de 15 años. Y ahora, ¿cómo te has apropiado de la historia de tus bisabuelos, que son nada más y nada menos que los héroes nacionales de la patria? Entonces, bienvenida nuevamente y gracias por estar con nosotros en Brújula Artística. No, para mí es un placer también tener la oportunidad y más aún de que es la primera vez así de hablar sobre mí. Así es. Vamos a iniciar esta entrevista preguntándote ¿qué representa para vos ser la bisnieta de los héroes nacionales de la patria? Para mí como bisnieta el problema es que a nosotros desde la crianza, más por parte de mi abuelita, ella siempre nos explicaba de que a pesar de que ellos sean héroes nacionales, para nosotros como familia, esos son familia. Entonces, para nosotros para mí es como mi bisabuelo y mi bisabuela, y es un honor, y siempre va a ser un honor ser descendiente de ellos. ¿Qué te ha inspirado a estudiar, a dedicarte a estudiar? Porque ustedes son una gran familia, hay otros nietos, hay otros bisnietos. ¿Qué te ha inspirado a vos a estudiar la historia del general Sandino y de nuestra heroína Blanca Arauz? En mi caso, desde el ejemplo de mi papá, mi mamá, que ellos desde hace tiempo que estudian sobre Sandino, no solo ahorita, sino que desde que yo estaba pequeña, ellos siempre daban conferencias en la policía, en los bomberos, y entonces me llevaban. Entonces tal vez yo de pequeña no entendía mucho y solo los miraba hablando, pero ya después, por ejemplo, nosotros cada vez que hacemos viajes familiares largos o algo así, el tema de conversación siempre ha sido sobre Sandino.
y siempre ha sido sobre el aspecto humano de Sandino, es decir, tal vez no tanto la parte política, que es la que se le presenta a la gente, sino de las historias que conocía Tío Tonio, de lo que le contaban a mi abuelita, sus tías, cuando ella estaba pequeña. Entonces, crecer sobre todo eso, nosotros teníamos una visión de un Sandino que es la versión de la familia, pero ya estando más grande, por la educación y todo eso, porque toda mi formación académica, desde preescolar hasta secundaria, siempre fue en colegios sandinistas. Entonces siempre he estado rodeada como de un entorno que siempre lo están mencionando, que siempre están hablando de él. Entonces en ya quinto año, cuando normalmente a los estudiantes se les da la oportunidad de investigar más a fondo un tema, el que ellos quieran, entonces yo decidí hacerlo sobre Sandino. Es decir, a pesar de que toda mi vida había escuchado de él, tal vez nunca había llegado a profundizarlo ya como una cuestión académica, sino que siempre se había quedado como a un nivel familiar. Y de todo lo que has podido leer e investigar sobre el legado de Sandino, ¿qué es lo que te ha marcado? ¿Qué es lo que te ha parecido lo más trascendental, lo más importante que ha marcado tu vida? No lo que vos has escuchado de Sandino, porque como vos misma decís, en la escuela, en los colegios, en todas partes se habla de Sandino, porque es un personaje muy importante en nuestra historia. Pero ¿qué te marcó a vos? ¿Con qué te pudiste identificar? Ya después que investigué sobre él, a mí lo que más me marcó fue la parte espiritual. A lo mejor por eso es de lo que yo más hablo, porque en las conferencias también se habla de la vida de él, o sea, sus datos biográficos, sobre la guerra, pero a mí en lo personal, la parte que más me gusta de él es la espiritual, porque es para mí es lo más valioso que él tiene, que eran las creencias, que siempre la gente decía, o dicen todavía, de cuáles son los principios de Sandino, pero se encierran nada más en el patriotismo, en el nacionalismo, pero es que eso no nace así nada más. Es decir, para que él concibiera todas esas acciones que después, años después, nosotros las percibimos como patriotas, como nacionales, él en realidad aprendió de otras cosas antes, que es todo lo de su filosofía del Emecu, del amor, de Dios, pero nunca desde una parte fanática ni religiosa, que a mí eso es lo que más me ha encantado, que él supo aprender, por ejemplo, de Dios, y él nunca lo negó, y para él eso era lo más importante, Dios en su vida, pero jamás lo agarró desde un punto fanático, jamás religioso tampoco, que eso es un error de la gente, por lo mismo, porque la gente que sí lo llegó a conocer a él, sabían que él siempre hablaba de eso, de Dios, que Dios hablará por los segovianos, que Dios es lo más importante, que Dios es el principio de todas las cosas, pero nunca desde una parte religiosa, porque él mismo decía que era difícil concebir, porque el problema de la religión es que los religiosos que le hablaban a él y le presentaban un Dios no coincidía con lo que él creía. Es decir, por ejemplo, con lo de los sacerdotes, del rechazo que él tenía aquí, era porque aquí los sacerdotes hablaban del amor al prójimo y de Dios, que era el amor y el principio de las cosas, pero después esos mismos sacerdotes venían y bautizaban las armas con las que nos mataban los gringos. Entonces Sandino él mismo se fue dando cuenta de que para creer en Dios y para amar a Dios no necesariamente tiene que estar uno en una religión ni nada así. Entonces todas esas convicciones él las fue agarrando tampoco de la nada, sino precisamente todo lo que él estudió, que es ahora lo que yo estoy estudiando, y sin caer jamás en fanatismo. ¿Eso te inspiró para elegir un tema específico en tu defensa monográfica al salir del bachillerato? Háblanos un poco de cómo lograste llegar al tema para tu defensa monográfica, pero hablando del Sandino, del general Sandino. En realidad fue bastante difícil porque en quinto año, por lo menos en mi colegio, desde que comienza el año ya uno sabe que a finales, para poder graduarse, tiene que presentar un ensayo monográfico. Así es. Y entonces yo miraba que todos mis compañeros ya tenían sus temas y para mí eran temas muy buenos. Es decir, habían otros compañeros que hablaron de muchas cosas que tal vez no se me habían ocurrido y yo todavía seguía sin saber de qué quería hablar. De hecho, pasaron como 6, 7, 8 meses y ya todos mis compañeros iban súper avanzados, casi terminando sus monografías y yo seguía sin nada. Entonces yo me puse a hablar con mi papá de lo mismo, así, que no sabía de qué hacerla, porque no tenía nada realmente que me interesara porque una monografía es lo mismo, uno tiene que estudiarlo a fondo, completo, porque después uno lo va a exponer y va a haber un jurado calificado que es el que te va a poner la nota. Y entonces, ya hablando con mi papá, me di cuenta que uno de los temas que yo más manejaba era la espiritualidad, por lo mismo que desde chiquita lo vengo escuchando. Sin embargo, nunca se me había ocurrido hablarlo
y a lo mismo, tal vez por lo mismo que aquí nadie lo hablaba tampoco. Entonces eso era algo que yo sabía, y miraba que nadie más lo hacía, pero no tenía todavía la conciencia como de entonces empezar a hacerlo yo. Entonces ya luego, igual en el colegio y todo eso, que yo propuse que quería hablar de eso, me apoyaron, me dijeron que sí, que iba a ser muy útil por lo mismo que nadie lo había hecho antes, y de darle ese enfoque a Sandino, de que si ya no lo habían hecho antes nadie, entonces que lo comenzara a hacer yo. Y a raíz de esa experiencia donde decidiste empezar a investigar y tenías acá de la mano a tu papá, a tu familia, a tu propia familia que te iba a hablar de Sandino, ¿qué podés hablarme o comentarme de las mujeres que han marcado la historia del general? De todas, hubieron muchas que participaron en la lucha y que él mismo las reconocía. Siempre se habla, bueno, como familia y más yo siempre trato de mencionar a Blanca Estela, pero para uno empezar a hablar de las mujeres en la vida en general tiene que partir desde la mamá de él, Margarita Calderón, que es la que le da la vida, es decir, sin ella no ni siquiera hubiera existido. Más allá de eso, América Tiffer, que era la esposa de don Gregorio, el papá de Sandino, que era en realidad como su madre, porque Sandino a partir de los 10 años, él vive y se cría con la familia de su padre. Sí. Entonces esa es en realidad una segunda madre para él. Ya más adelante, cuando él conoce a Blanca Estela, y siempre se habla ya en la etapa de Sandino con Blanca Estela, se habla también de una etapa de Sandino en la montaña, con Teresa Villatoro. El problema ahí es del enfoque que se le ha dado a Teresa Villatoro, que es un enfoque que siempre cae en el morbo, como estábamos hablando antes. Sí, sí. Sin embargo, esa es una mujer que sí fue fundamental en la vida de Sandino, y no solamente en la de Sandino, sino en la del ejército, por lo que era una mujer que no era nicaragüense y fue tan valiente de venir aquí y pelear por los nicaragüenses, aun cuando los hombres se escondían en sus casas. Una mujer que salió herida en la guerra, tenía todavía una explosión que explotó, le quedó adentro todavía en la frente. El hijo vivió hasta hace poco y nunca nadie lo entrevistó, nunca nadie quiso hablar con ella, nunca le dieron el mérito que se merecía. Una mujer que el propio Sandino contaba que ella se encargaba de todo en los campamentos, si había que curar, curaba, si había que cocinar, cocinaba, si había que pelear, peleaba. Una mujer versátil y útil en la montaña, donde es difícil sobrevivir, que es lo mismo. Aún los hombres se morían en la montaña. Y esa mujer fue y volvió sin ser nicaragüense. Entonces una mujer que tiene un mérito más allá del que se le ha dado hasta ahora. Y también luego la hija de Sandino, ¿verdad? Blanca Arauz, luego Blanca Sandino, y ahora estamos con Blanquita Castillo. Todas han sido parte de la historia del general, pero lo importante es que vos, como una de todas las bisnietas que él tiene y los bisnietos, has decidido dedicarte, porque has dedicado tu tiempo a estudiar, y ahora das conferencias y ponencias sobre Sandino. Respecto a ese tema, ¿cuándo fue la primera vez que empezaste a hablar de Sandino? Y antes de eso, te preguntaría yo, ¿en qué momento vos te diste cuenta que estabas estudiando al héroe nacional? Tiene que haber llegado un momento en el que asumiste en conciencia que ya estabas haciendo esto. La primera oportunidad que tuve fue esa de la monografía. Sí. Y en realidad ahí fue la primera vez porque no es lo mismo escuchar así de historias familiares, de eso que cuando Sandino venía, que él decía que en otras vidas ya había estado aquí, y el cómo Lucila, la hermana de Blanca Estela, decía que aún luego de haber muerto Sandino y Blanca Estela, ella los escuchaba, y que eran nada más historias que uno tiene en la familia y que no tienen explicación. En cambio, ya cuando comencé a estudiarlas, me fui dando cuenta que todo eso tiene una base, es decir, que es lo mismo que él decía, que nada es producto de la casualidad ni de la coincidencia. Entonces todas esas cosas, todas las historias que nosotros sabíamos, me empecé a dar cuenta que tenían como esa base académica, que es la EMECU, que es la masonería también. Aunque a uno le guste o no le guste, uno tiene que saberlo reconocer. Entonces, a partir de estar estudiando ya esas cosas, también de tener que entrar en contacto con maestros del EMECU, tener que contactar masones también, porque yo no soy masón, ni soy EMECU, ni nada de eso, pero para poder escribir de eso y poder hablar de eso, tengo que convivir y conocer a la gente que sí lo es, claro. No solamente en los documentos. Entonces, a lo mejor
mientras más iba estudiando y más me iba dando cuenta de las relaciones, entonces más me iba haciendo sentido lo del héroe nacional y en realidad lo de su inmortalización y todas las cosas. Y de las mujeres de tu familia, ¿quiénes te han inspirado y motivado para estar haciendo a lo que hoy te dedicas? Principalmente mi abuelita. Mi abuelita, ella llevó durante mucho tiempo una tal vez como de las responsabilidades más difíciles, que era mantener vivo el legado de Sandino. Desde su propio nacimiento, mantener vivo la descendencia de Sandino y vivo lo que era la memoria de Sandino. Es decir, todo eso que nosotros decimos de Sandino, de que era un hombre firme, leal, que no se vende, que no se rinde, la reencarnación de todos esos valores era mi abuelita y lo mantuvo toda su vida. Y más allá de mantenerlo ella y de poseerlo ella, transmitirlo a nosotros, o sea, hasta sus últimas generaciones que fuimos nosotras. Y obviamente ya todo lo que nosotros hemos hecho parte desde ella. Toda la idea del museo, ella tenía un museo en Cuba que parte también desde antes del propio Sandino y que ahora nosotros lo continuamos. Ya tal vez como en generaciones más cercanas, mi mamá también, junto con mi papá, ya que ellos ambos se repartían como las tareas, entonces mi papá era el que asumía en las conferencias hablar sobre Sandino en la parte política, en la parte militar, y mi mamá era la que asumía en la parte espiritual, que es la que ahora estoy asumiendo yo. Y Blanquita nos hizo tras de cámara una invitación y fuimos a conocer a algunas de las directoras y maestras en los colegios donde estudiaste, donde desde muy pequeña te manifestabas con declamaciones, con bailes y todo. En este próximo bloque les vamos a presentar nuestra visita a los colegios donde Blanquita estudió, porque intentamos presentarles a ustedes la versión o la parte de una joven que se está dedicando a estudiar y a investigar la historia del legado del general Sandino, de uno de nuestros héroes nacionales, el más importante. Contarnos un poco qué representó para vos estudiar en esos colegios y cómo fue el apoyo o el cariño que siempre recibiste de las personas que nos presentaste en la visita que hicimos. Todas las personas que vieron son las directoras de los colegios donde yo estuve y siempre fueron un gran apoyo. Pero más allá que eso, en clase siempre se nos dice que no, que la educación comienza primero en el hogar y que la escuela es el que las refuerza, pero para mí tienen igual participación, porque al final uno como niño desde que se viene desarrollando, es decir, desde preescolar, que tiene 2, 3 años, hasta 17 años, uno pasa la mayor parte del tiempo en la escuela, con la gente de la escuela, con los profesores. Entonces depende mucho el entorno en el que uno esté, también como la formación que uno va a tener. Entonces todos mis colegios siempre desde pequeña, el hecho de eso de que hayan sido bien sandinistas, más allá de sandinistas, es porque a lo mejor y tiene que ver con eso, pero también los caracteriza ser muy inclusivos. Entonces no son colegios como donde se permitan situaciones de bullying o donde se discrimine a alguna persona ni ninguna idea. Entonces, al ser colegios así tan libres y a la vez que apoyan tanto a los estudiantes, entonces uno se siente cómodo de experimentar, de desarrollar lo que uno quiera y siempre que sabe que va de la mano con gente que va dirigiéndolos aquí, que va bien. Muy bien, yo quiero agradecerte por esta conversación, por esta entrevista, por este espacio que nos brindaste, vos y tu papá, don Walter, porque es importante que la juventud vaya identificándose con jóvenes como vos, con rostros jóvenes que les cuente la historia. Y es importante seguir con el legado del general Sandino, de Blanca Arauz, para que las juventudes puedan identificarse, conocer, respetar y admirar la gesta heroica de ellos. Gracias por habernos acompañado. Es un gusto haberte dedicado esta edición como una joven de la historia de nuestro país. Y gracias a todos ustedes por haber sintonizado Brújula Artística este fin de semana y los esperamos el siguiente fin de semana para que nos acompañen en Brújula Artística. Nuestro norte es el arte, la cultura, la historia y el turismo cultural en tu municipio. Blanca Segovia nos compartió el orgullo que siente de llevar en sus venas la sangre de los héroes nacionales Augusto C. Sandino y Blanca Arauz. Creció escuchando las historias de sus bisabuelos como en cualquier familia, pero el legado
del general Sandino trasciende las fronteras. Blanca Segovia dedicó su trabajo monográfico al pensamiento filosófico y la vida espiritual del general Sandino, como un inicio de lo que aspira a ser un importante aporte a los estudios sobre la inspiración del héroe nacional. Hay música en la playa, siempre la trae el verano. Tomados de la mano, La iremos a escuchar. vamos a bailar, vivir y cantar. Brújula artística nos va a inspirar. Con melodías que van a viajar, alma y vida nos va a iluminar. Formamos un coro de 1000 colores, brújula artística nos va a inspirar.